El Banco Central Europeo se reúne tras la decisión de la Reserva Federal de parar una vez las subidas de tipos, pero a la vez anunciar 2 subidas de tipos adicionales. ¿Qué es lo que están haciendo los bancos centrales? Los bancos centrales básicamente lo que están es gradualmente acercando los tipos de interés, que son la medida y el precio del riesgo, a la realidad de la inflación. Una inflación que es persistente y una inflación que es un efecto monetario. Porque pensadlo por un momento, todos los bancos centrales están subiendo los tipos y retirando cantidad de dinero porque saben que lo que han hecho en el año 2020 ha sido un experimento brutal, que lo que ha hecho ha sido empobrecernos a todos con un aumento de la inflación masivo. Cuando nos dicen que la inflación está bajo control, es completa y absolutamente falso, porque claro, la inflación es acumulativa. Desde el año 2018 tenemos una inflación de más del 15% y además desde ese 2018 el precio de los alimentos, por ejemplo, ha subido más de un 45%. Se han disparado los precios de todas las cosas que compramos. Y la inflación es un efecto monetario porque lo único que puede hacer que los precios agregados suban, es decir, que se pierda poder adquisitivo de la moneda, es imprimir mucha más moneda de la que se demanda, que es lo que se ha hecho. En la época en la que nos decían que no había inflación, la impresión masiva de moneda generaba una fortísima inflación en activos, en bolsas, en bonos, en inmobiliario, etcétera, etcétera. Después, en 2020, se creó más dinero en 3 meses que en todos los años previos de expansión monetaria. En 3 meses. Y todo eso se fue a un aumento brutal del gasto público. Y con ello llegó la gigantesca inflación, que era ya muy elevada y muy superior a lo que estábamos acostumbrados ya mucho antes de la invasión de Ucrania. La invasión de Ucrania no es la causa de la inflación. Las materias primas, los beneficios empresariales, los salarios no son la causa de la inflación, son consecuencias. Es decir, cuando sube un precio, pues obviamente, si la cantidad de dinero es la misma, tenemos menos unidades de dinero para comprar el resto de cosas. Por lo tanto, si los precios unitarios ante una guerra, un factor exógeno, suben, no suben todos los precios a la vez. La única manera en la que suben todos los precios a la vez es si diluyes el poder adquisitivo de la moneda, creando mucha más moneda y creando muchísimo más crédito. Es decir, muchas más unidades monetarias yendo a activos relativamente escasos. Pensadlo por un momento. Las materias primas que decían que se habían disparado por la guerra de Ucrania, bien, se habían disparado por la guerra de Ucrania porque muchísima más cantidad de dinero yendo a activos relativamente escasos. En el momento en el que la Reserva Federal empezó a subir los tipos, las materias primas se han desplomado todas en los mercados internacionales. El petróleo, el gas natural, el gasóleo, el trigo, etcétera, 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 a pesar de reducciones de producción de los productores y de aumento de demanda por la reapertura de China. Eso demuestra que es un efecto monetario porque suben los tipos, se reduce la cantidad de dinero, es mucho más caro comprar, almacenar, enviar materias primas, mucho más caro financiar margin calls, mucho más caro financiar posiciones largas. Las materias primas en los mercados internacionales están muy por debajo de los niveles previos a la invasión de Ucrania, a pesar de que la invasión continúa. Y es importante entender ese efecto monetario porque a pesar de que las subidas de tipos han sido claves para reducir la presión inflacionaria, la presión en la inflación continúa siendo muy elevada. Pensémoslo por un momento, la inflación no debería ser tan elevada ahora mismo al 3 y pico por ciento, con una inflación subyacente cercana al 6%, no podría ser tan elevada si fuese causa de las materias primas. Y además si fuese causa de los beneficios empresariales o de los salarios. No tiene ningún sentido.
Los beneficios empresariales ya crecían muy significativamente durante años y años, y no ha habido inflación, sino todo lo contrario. Inflación muy baja. ¿Por qué? Porque los beneficios empresariales no son más unidades de moneda en el sistema, porque los salarios no suponen más unidades monetarias en el sistema, porque no son factores que sean la causa de la inflación. Lo que causa la inflación es aumentar masivamente la cantidad de dinero. Por eso la inflación en la eurozona es muchísimo mayor que, por ejemplo, en Suiza, donde no se han dedicado a imprimir francos suizos como locos. Todo eso lo saben los bancos centrales. La inflación no la causan los beneficios empresariales, ni mucho menos los salarios, ni muchísimo menos las materias primas. Son consecuencias. La causa es la cantidad y el coste del dinero. Por eso, la subida de tipos está siendo gradual y la moderación de la inflación gradual, pero la pérdida de poder adquisitivo, de salarios y ahorros en depósitos es brutal. ¿Quién ha visto mejorar su salario un 15% en los últimos 3 años? Nadie. Por eso España se ha convertido en el tercer país en mayor tasa de pobreza, cuando éramos el 7º en el año 2018. El gobierno nos ha empobrecido masivamente en un entorno inflacionario en el que se ha aprovechado de la inflación, haciendo que, aumentándonos a todos masivamente los impuestos, no deflactándolos a la inflación. Los gobiernos siempre dicen que la inflación es causada por cualquier otra cosa que ellos, por una sencilla razón, porque se benefician de la misma, se benefician de una inflación persistente, están encantados con una inflación persistente y luego le echan la culpa pues a los supermercados o a quien sea. La realidad es que los precios agregados no suben todos a la vez para la misma cantidad de dinero, y por eso los bancos centrales tienen que continuar drenando liquidez y aumentando los tipos de manera gradual, pero además los gobiernos, que pesan entre un 40 y un 60% del PIB, tienen que empezar a reducir el gasto público, porque toda esa cantidad de dinero que se fue a gasto público está manteniendo una inflación que nos hace a todos mucho más pobres. Y recordad, cuando baja la inflación no bajan los precios, está bajando el ritmo de subida. Eso significa que seguimos empobreciéndonos. En España la inflación ha subido 3 de los últimos 5 meses. Los precios no están bajando, los precios están subiendo más lentamente, y hay que tomar medidas monetarias para un problema monetario, y los gobiernos tienen que dejar de aprovecharse de esa inflación por la que recaudan más de todos y nos suben los impuestos de manera escondida, y a la vez gastan mucho más de todas esas unidades monetarias recién creadas. Que no te engañen, la inflación es el impuesto escondido y los bancos centrales son los causantes y los que la tienen que frenar.